acuerdo de justicia y la fecha límite para firmar el proceso de paz fueron las cartas de presentación del presidente Juan Manuel Santos ante el Pleno de las Naciones Unidas. En minutos, información desde Nueva York. Continúa el contrapunteo por acuerdo sobre justicia en el proceso de paz de Colombia. Para el gobierno hay puntos pendientes. Para las FARC, el acuerdo está cerrado. 131 personas que asistían a una boda en Yemen murieron tras un bombardeo de la coalición militar liderada por Arabia Saudita. La mayoría de las víctimas son mujeres y niños. La Guardia Costera italiana rescató a más de 1000 inmigrantes en el Mediterráneo en un solo día. 11 operaciones separadas lograron poner a salvo a refugiados que viajaban desde África en improvisadas balsas. Las aerolíneas en Colombia no podrán cobrar más de 30.000 pesos por corregir el nombre del pasajero en un tiquete aéreo. Científica colombiana que trabaja para la NASA asegura que con el hallazgo de agua en Marte aumentan las posibilidades de encontrar algún tipo de vida en el planeta rojo. Noticias RCN con Silvia Corzo. Histórico encuentro entre los presidentes de Estados Unidos y Cuba. Barack Obama y Raúl Castro sostuvieron su primera reunión bilateral tras la reapertura de embajadas. RCN en el lugar de la noticia con Carlos Guillén en Nueva York. Muy buenas tardes. El canciller de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, fue el encargado de dar la vocería luego de esta reunión bilateral entre el presidente de Cuba, Raúl Castro, y su homólogo, Barack Obama. En ella, según explicó, hubo un ambiente de cordialidad en el cual Raúl Castro exigió al presidente de Estados Unidos el levantamiento del embargo como punto fundamental para el restablecimiento completo de las relaciones entre ambas naciones. También se le exigió al mandatario estadounidense que se devuelva el territorio ocupado por la base naval de Guantánamo, en el cual ha sido punto importante en las negociaciones entre ambos países. También se tocaron puntos diversos, como la visita de Francisco a Cuba y a Estados Unidos, así como la cooperación bilateral para ayudar a terceros países, y se puso como por ejemplo la ayuda a Haití. Que para que haya relaciones normales entre Cuba y los Estados Unidos debe ser levantado el bloqueo, que causa daños y privaciones al pueblo cubano y afecta los intereses de los ciudadanos estadounidenses. Para horas de la tarde se espera la presentación del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, durante la Asamblea General de Naciones Unidas. Con esta información, volvemos con ustedes a los estudios. Carlos Guillén, Noticias RCN, Nueva York. Carlos, allí mismo en Nueva York, el presidente Santos habló ante el Pleno de la Asamblea de la ONU. Reiteró que el proceso de paz con las FARC terminará como máximo en marzo de 2016. El acuerdo de justicia firmado hace una semana en La Habana y que hoy es centro de polémica en el país por cuenta del comunicado de las FARC fue la carta de presentación del presidente Juan Manuel Santos ante el Pleno de las Naciones Unidas. Porque lograr la paz en Colombia y en cualquier rincón de la tierra es una responsabilidad que nadie debería evadir. Reiteró ante los ojos expectantes de 190 líderes mundiales que antes de 6 meses estará firmado el acuerdo final con la guerrilla de las FARC. Será como máximo el 23 de marzo del año 2016, es decir, en menos de 6 meses. Santos presentó además la nueva estrategia de lucha contra las drogas que asegura tiene un nuevo enfoque que va tras los grandes traficantes y no los consumidores. Porque comenzaremos a librarnos de la coca y al mismo tiempo a preservar y salvar millones de hectáreas de bosques tropicales. El mandatario colombiano además se comprometió con los objetivos de desarrollo sostenible y la reducción de gases para combatir el cambio climático. Hay puntos por acordar. Esa fue la afirmación del jefe negociador del gobierno y del alto comisionado para la paz en entrevista con Claudia Gurizati sobre el acuerdo sobre justicia con las FARC. Explicaron cómo funcionarán las sanciones aplicadas a los guerrilleros e insistieron en que no se tratará de cárcel, barrotes ni pijamas de rayas. ¿En qué se le restringe la libertad? Porque ustedes han sido aquí muy enfáticos en decir que, claro, que es controlado, que es vigilado, pero ya estamos viendo al negociador de las FARC, Iván Márquez, diciendo que no, que es sin arraigo y sin vigilancia. Entonces, al fin, bueno, ¿qué? Permítame este papelito y yo voy a leerle declaraciones del señor Enrique Santiago, que es el abogado de las FARC, hoy. Así. Y verá usted cómo está diciendo exactamente lo que nosotros estamos diciendo ahora. Dice lo siguiente, que no tengan que ir a un establecimiento penitenciario, pero evidentemente van a tener una restricción de la libertad vinculada al cumplimiento de las sanciones. Es decir,
tendrán que estar durante todo el tiempo que tengan que cumplir la sanción restaurativa, donde el tribunal diga que se tiene que cumplir esa sanción. Y luego, más adelante, dice lo siguiente, pero obviamente claro que tiene restricción de libertades. La primera, si la sanción dura 5 años o 6, pues esa persona tendrá que estar en el lugar donde se hace esa actividad de reparación y no podrá estar en otro sitio. Luego, la restricción efectiva de la libertad es compatible con esos desplazamientos, pero bajo una situación de vigilancia, de monitoreo y en el entendido de que está en un lugar, no en un departamento ni en una región o, como lo dijo Sergio, caminando por todo el territorio nacional, no. Pero las FARC hubieran aceptado si el tema de la cárcel estuviera presente incluso con la disposición de las FARC de contar la verdad, o sea, ¿ellos hubieran aceptado eso? Recordemos lo siguiente, lo primero que dijeron las FARC es cero cárcel, somos rebeldes, la rebelión justifica todo, la paz, derecho, síntesis, etcétera. Esa es la primera posición. Después hay como un escalón y dicen, bueno, pero no somos los únicos responsables. Si un sistema se aplica a todos, nosotros consideraríamos ver algún tipo de sanción que no corresponda a la cárcel en el sentido de barrotes y pijama a rayas. De esa última posición, no barrotes, no pijama a rayas, ellos no se han bajado nunca. ¿Cómo le podemos explicar al televidente, al ciudadano que no es experto ni en derecho ni nacional ni en derecho internacional, qué es esa pena restrictiva de la libertad? Hay una restricción efectiva de la libertad que tiene que ser compatible con la obligación de reparar. Bajo un régimen que va a tener un organismo que va a vigilar y controlar lo que usted haga y va a autorizar lo que usted haga. ¿Qué es lo que ocurre? Que en este lo va a calificar, si está cumpliendo con la reparación. Lo va a calificar, pero además va a decir usted puede salir tal día a tal sitio porque... Y eso es dentro de la misma jurisdicción, entonces, el mismo tribunal. Claro. O puede apoyarse también en lo que se cree en el terreno como organismo de verificación para que cumpla algunas de esas tareas. Pero ¿cuál es el punto? Que esos detalles aún no están acordados. Por eso decimos, las bases del sistema están, pero eso, ¿cuál va a ser el organismo que va a hacer eso? No lo hemos acordado, como hay muchas cosas que no hemos acordado. El expresidente Uribe se refirió a las declaraciones del fiscal Eduardo Montealegre, quien considera que el Tribunal Especial para la Paz podría investigar a Uribe por hechos ocurridos cuando se desempeñaba como gobernador de Antioquia. Le van a entregar el país a la FARC, al terrorismo, solamente por meterme a mí a la cárcel. Valiente gracia. ¿Cómo le hacen ese daño al país? ¿Cómo le entregan el país al terrorismo? Y todo lo que quieren es meterme a mí a la cárcel. Valiente gracia. El recién anunciado Tribunal Especial de Paz ya recibió la primera solicitud por parte de un militar. Se trata del coronel retirado del Ejército, Robinson González del Río, vinculado a una investigación por falsos positivos. La Fiscalía le imputa cargos por la presunta coautoría en el asesinato de 32 personas. Los hechos habrían ocurrido hace más de 8 años. El exoficial, detenido en la cárcel La Picota, pedirá que se le aplique la justicia transicional. La cadena Telesur emitirá esta noche una entrevista con Timoleón Jiménez, alias Timochenko, y en la entrevista realizada por la ex senadora Piedad Córdoba, el jefe de las FARC aseguró que los 6 meses fijados por las partes para alcanzar un acuerdo definitivo de paz podrían quedarse cortos. La entrevista en La Habana fue de Piedad Córdoba, quien el máximo jefe de las FARC, alias Timochenko, le aseguró que busca estar lejos del combate. Ya no le estoy dedicando tiempo a la guerra, a planificar y a orientar, y estamos metidos de lleno. Pese a las recientes posiciones de la misma guerrilla, Timoleón Jiménez dijo que todos los temas están abiertos al debate. Y el gobierno sabe que nosotros nunca hemos estado cerrados a la discusión de cualquier tema. Se refirió al anuncio de firmar la paz en máximo medio año. Los 6 meses pueden ser cortos, podemos hacerlo antes, si hay voluntad. Pero los 6 meses también nos pueden quedar cortos. Es decir, que no logremos el acuerdo final. Negó la posibilidad de que algún subversivo no se alinee con lo pactado en Cuba. Le doy la completa seguridad que no hay un solo guerrillero jariano, ni mando ni combatiente, que haya expresado un desacuerdo. Timochenko aseguró que se le debe agradecer a las FARC por su voluntad de paz. Tragedia en una boda en Yemen. 131 personas que asistían a una ceremonia murieron tras el bombardeo de la coalición militar liderada por Arabia Saudita. La mayoría de las víctimas son mujeres y niños. Aunque en la zona se esconden líderes rebeldes de la minoría Houthi, ellos no se encontraban en la celebración, por lo que se cree que el ataque fue un error fatal. La Guardia Costera italiana rescató en el Mediterráneo a más de 1000 inmigrantes en un solo día. Se realizaron 11 operaciones separadas en las que se logró salvar a los refugiados que viajaban desde el África en improvisadas balsas.
Se presume que embarcaron en Libia. Las embarcaciones ya estaban muy deterioradas cuando ellos fueron hallados. Y este orangután es muy afortunado. En Indonesia todos pensaban que él había muerto en los incendios forestales que sacuden a la provincia de Kalimantan. Sin embargo, ya fue divisado sano y salvo. El animal tiene 11 años y ya vive en su hábitat natural. Registrados milagros en Ucrania y Rusia porque 2 hombres se salvaron de milagro de morir por escasos segundos y centímetros. Vean ustedes, este es el de un estudiante que dudaba en entrar al colegio y casi es atropellado por un vehículo que se estrelló a gran velocidad contra la acera, y un atleta que corría en Rusia también se escapó de la muerte cuando una camioneta por poco le cae encima. Vean ustedes cómo fue un poste el que le salvó la vida. Una pausa y cuando regresemos el mundo sigue asombrado con el hallazgo de agua en estado líquido en Marte. Continúa el drama de los incendios forestales en Colombia mientras tanto y les tendremos toda la información deportiva. Ya volvemos. El mundo sigue asombrado con el hallazgo de agua en estado líquido en Marte, ante la posibilidad de que haya algún tipo de vida en el planeta rojo y de que los humanos puedan habitarlo en un futuro no tan lejano. Hablamos con la científica colombiana Adriana Ocampo. RCN en el lugar de la noticia con Marta Lucía Ávila. Marta Lucía. Demostrar que Marte tiene agua líquida es para la científica colombiana que trabaja en la NASA el eslabón más importante para demostrar que hay algún tipo de vida en el planeta rojo. Con el descubrimiento de agua líquida en Marte, se aceleran los planes de la NASA para enviar una misión tripulada al planeta rojo. Se espera que sea en el 2030. Se nos haría más fácil como especie poder y a lo mejor en algún momento vivir en Marte. El agua que fluye en el planeta es salina y solo aparece en ciertas épocas del año marciano, cuando la temperatura allí se torna un poco más cálida. No es agua dulce. Al filtrarla podría ser potable. Esto es un hallazgo extremadamente importante porque sabemos ahora en qué lugares del planeta esto se está dando y dónde ir para entonces transformar esa agua salina en agua potable. Por ahora la NASA enviará una nueva generación de robots capaces de analizar mejor las muestras de agua y minerales para determinar si hay algún tipo de vida. La NASA sabía del hallazgo hace varios meses, pero no podía hacer el anuncio hasta que la comunidad científica lo avalara. Y se hizo cuando Hollywood promociona su película El Marciano. Mientras tanto, aquí en Colombia sigue sin control el incendio forestal que ha causado heridas a 8 personas e intoxicación por inhalación de humo a 10 niños en el occidente de Colombia. Van alrededor de 100 hectáreas destruidas. RCN en el lugar de la noticia con Carlos Andrés Gómez. Carlos, adelante. El sobrevuelo del avión fantasma en el macizo colombiano permitió evidenciar una gran columna de humo que se eleva por encima de los 10.000 pies. Incluso aeronaves comerciales han reportado ese fenómeno que es originado por las llamas que consumen 2 cerros, el Cerro Gacho y el Cerro Negro en jurisdicción de Patía, Cauca. En la zona de San Sebastián, donde ayer se reportaron 10 personas desaparecidas, pues hay que decir que las autoridades informan que 6 aparecieron, pero con quemaduras en gran parte de su cuerpo y otras 4 permanecen desaparecidas. Se vienen adelantando los operativos y un gran operativo aéreo para mitigar estos incendios forestales que se están presentando en el departamento del Cauca. Esta aeronave está dotada con estos sensores térmicos que permiten identificar cuáles son los incendios que presentan mayor intensidad y de esa forma priorizar en su atención. Carlos Andrés Gómez, Noticias RCN Popayán. Las aerolíneas en Colombia no podrán cobrar más de 30.000 pesos por corregir el nombre del pasajero en un tiquete aéreo. Actualmente esto cuesta casi 7 veces ese valor. Estas son las nuevas medidas para proteger al usuario. ¿Escribió mal su nombre al momento de comprar el tiquete aéreo o en lugar del nombre de su hijo escribió el suyo? Corregir esos errores le costaban hasta 200.000 pesos. Ahora las aerolíneas solo podrán cobrar máximo 30.000. Todos los errores en el nombre se deben corregir por una tarifa máxima de 30.000 pesos. Sin ningún problema y sin revisar tarifa. En los vuelos internacionales, los niños menores de 2 años ya no pagarán el 10% de la tarifa plena del vuelo. Los niños menores de 2 años pagarán una tarifa del 10% del tiquete de sus padres, o de su padre o de su madre. Recuerde que usted tiene derecho a compensaciones cuando hay retraso de más de 1 hora en su vuelo, por pérdida de equipaje, por publicidad engañosa, sobreventa de tiquetes y cobros injustificados.
Hola, tiempo de los deportes. Segunda jornada de la fase de grupos en la Liga de Campeones. Felipe Pardo le ganó el duelo a David Ospina en territorio inglés. Falcao García no fue convocado para el compromiso que jugó el Chelsea frente al Porto. El Barcelona ganó con lo justo. Y nos vamos a las acciones en el estadio Camp Nou. El primero, un tiro de esquina y apareció Papadopoulos de cabeza y así venció al arquero catalán. Después, en esta jugada, Sergi Roberto al minuto 80 comenzó la remontada del equipo azulgrana y después una gran jugada de Munir, todo para que Luis Suárez al minuto 82 marcó el 2-1 final. Arsenal 2, Olympiacos 3. El primero fue obra de Felipe Pardo al minuto 33. Bombazo desde fuera del área, se desvía, descolocado David Ospina y así celebró el ex Independiente Medellín. Después Theo Walcott al minuto 35 puso el 1-1. Aquí el error de David Ospina soltando la pelota. Gol en propia puerta, 2-1 para el Olympiacos. El 2-2 del chileno Alexis Sánchez al minuto 65 y el 3-2 final fue obra de Phil Bagonson. Así perdió el equipo inglés. Porto 2, Chelsea 1 en el estadio do Dragao. Aquí está el primero, André, al minuto 39 para el Porto. Aquí, bombazo de William, nada pudo hacer Iker Casillas. Era el 1-1 para el equipo de José Mourinho y el 2-1 final fue obra de Maicon al minuto 52. Bayern 5, Dinamo Zagreb de Croacia 0. El primero fue obra de Douglas Costa al minuto 13, complicidad del portero. Después, ¿se acuerdan de este hombre? Robert Lewandowski, el que marcó 5, esta vez marcó 3. Al minuto 21 fue el primero, el 2-0. Jugada de Mario Götze, pared y definición nuevamente de Götze para el 3-0 dentro del área. Celebración del 19, nuevamente Robert Lewandowski al minuto 28 y el 5-0 final, una definición sutil al minuto 55, el pase fue de Alcántara. Pasamos al Pate Borisov 3, Roma 2. El primero, aquí está, Stasevich al minuto 8, celebración del 22, nuevamente, aquí Filip Mladenovic al minuto 12, el segundo en su cuenta personal, Mladenovic al minuto 30, era el 3-0, la remontada o la tratada de remontada, Gervinho al minuto 66 y después Torosidis al minuto 82 dejó el 3-2 final. Jack Warner es vicepresidente de la FIFA y que tiene sobre él una petición de extradición por parte de los Estados Unidos, fue suspendido de por vida de toda actividad relacionada con el fútbol por la Comisión de Ética de la FIFA. Warner fue reconocido culpable de diferentes actos responsables de manera continua durante el periodo en el que ocupó puestos de alto nivel en la FIFA y en la CONCACAF, sobre todo por haber propuesto o aceptado pagos ilegales. Warner es el segundo integrante del comité ejecutivo de la FIFA en ser suspendido de por vida después del estadounidense Chuck Blazer. A 9 días del inicio de la eliminatoria rumbo a Rusia, la atención de Colombia se centra en la recuperación de James Rodríguez y Magnelly Torres. El 10 de Atlético Nacional cuenta los días de aquí al viernes como definitivos para volver a vestir la tricolor en su tierra, Barranquilla. Contra el reloj, pero sin autopresionarse, así avanza la recuperación de Magnelly Torres para llegar a la selección. Pues siempre y cuando me sienta bien totalmente, seguro que voy a estar. Esta semana el 10 hará trabajos físicos con cambios de ritmo y se reencontrará con el balón. La lesión va bastante bien, ya como todos saben he comenzado trabajos de campo. Además de su rodilla, Magnelly fortalece su mente. Importante que ojalá pueda estar el 8 de octubre ante Perú. Pekerman y su cuerpo técnico son tan conscientes de su lesión como de su talento en la cancha. Ellos saben todos los avances de mi recuperación y también son conscientes de que la lesión hay que darle su tiempo. Semana decisiva para saber si el 10 verdolaga estará ante Perú.
En la segunda ronda del WTA de Wuhan, en China, la estadounidense Venus Williams consiguió una victoria especial. La ex número 1 del mundo dejó en el camino a la alemana Julia George, 56 del ranking, en sets corridos con parciales de 6-4 y 6-3. La mayor de las hermanas Williams celebró de esta forma su victoria número 700 en el circuito profesional. Venus clasificó a los octavos de final y enfrentará a Carla Suárez Navarro. Todo en deportes. Y hasta aquí la emisión central de Noticias RCN por nuestra tele. Feliz noche para todos.